Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Ixela Vilarrosete de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación del grupo 303 y el día de hoy voy a hablar sobre el tema de constantes vitales o como bien comúnmente se les conoce como signos vitales. Para poder evaluar o bien diagnosticar un signo vital es primordial contar con los siguientes instrumentos. Tenemos que ocupar el estetoscopio para escuchar la frecuencia cardíaca y el pulso arterial. Para el toma de la temperatura se utiliza un termómetro. En este caso es un termómetro oral, debido a que era el único que contaba en casa. Pero hay diferentes tipos, hay digital, hay axilar, entre otros. Para la toma de presión arterial se va a ocupar la ayuda de un baumanómetro o bien un esfigmomanómetro y un manómetro. También se va a ocupar una pequeña turunda de alcohol para poder limpiar el termómetro a la hora de hacer la valoración de la temperatura, y vamos a ocupar como ayuda para poder darle un buen seguimiento a la toma de los signos vitales una historia clínica en donde conforme uno vaya haciendo las valoraciones de los signos vitales, lo va uno anotando para llevar un correcto seguimiento. Y bueno, partiendo con la temperatura, en este caso, como les expliqué, es un termómetro vía oral. En este caso lo voy a aplicar en el arco axilar. Lo primordial y lo primero que se tiene que hacer es limpiar el termómetro. Nunca se debe agarrar del bulbo. El bulbo es la parte como plateada o grisácea de aquí. ¿Por qué? Porque si lo tocas, tus parámetros van a salir alterados cuando uno toma la temperatura, porque de ahí es donde se toma la temperatura, y una valoración alterada no funciona en estos casos. Para poder llevar a cabo la medición de la temperatura, el termómetro debe estar abajo de los 35 grados y se debe colocar en el arco axilar. En este caso ya está debajo de los 35 grados y se debe colocar en el arco axilar. Y se debe colocar el brazo al otro extremo del hombro y con el codo flexado. Esta valoración tarda aproximadamente entre 3 a 5 minutos, debido a que es uno de los termómetros que tiene mayor eficacia y certeza en cuanto a la toma de temperatura. Dentro de la temperatura hay diferentes parámetros, como son tanto bajos como altos. Uno de los bajos sería la hipotermia, que se considera hipotermia abajo de los 35 grados. Después tenemos lo que es una temperatura normal, donde muchas bibliografías o muchas personas lo consideran que es entre 36 a 37 grados. Arriba de 37 grados, llegando a 38, 37, 5, 38, se considera febrícula. Arriba de los 38 grados es fiebre. La fiebre se debe por algo patológico o bien bacteriano o infeccioso. Tenemos también lo que es la hiperpexia, que es el aumento de temperatura. Cuando llega arriba de los 40 grados es hiperexia. Después también tenemos, como lo mencioné, la hipotermia. En algunas bibliografías dice que es abajo de 36 grados, otras que es abajo de 35, es dependiendo de la persona, y también depende mucho de la bibliografía donde se consulte. Para esto se debe colocar, como lo ven, al paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba, y pedirle que no se mueva, debido a que si se mueve puede alterar los valores de la toma de temperatura. Después pasamos a valorar el pulso. Para poder valorar el pulso se debe ubicar la arteria radial, que en este caso se ubica aquí, al lado de los tendones. Para poder llevar a cabo esta valoración se debe hacer con los 3 dedos. Con esos 3 dedos es anular, medio
índice, o bien índice, medio y anular. Para esto se debe contar y se debe hacer con las yemas de los dedos, no con todo el dedo. Y no se puede utilizar en estos casos el dedo pulgar, porque tiene una arteria que hace su propia función de pulso. Entonces si lo colocamos va a salir afectado. Para poder esto tenemos que realizar el control del pulso. Entonces durante 60 segundos, que es un minuto aproximadamente, se va a tomar el control del pulso. Se va a ubicar la arteria durante 60 segundos. Se va a contar la frecuencia cardíaca. Como pudieron ver, durante 60 segundos se toma el control del pulso. Muchas bibliografías lo manejan como pulso normal, o dentro de los parámetros en adultos entre 60 a 90 pulsaciones por minuto. Si encontramos arriba de 90 pulsaciones por minuto, se considera taquifigmia. Bajo de los 60 se considera bradifigmia. En este caso son alteraciones que tiene uno en el pulso cardíaco. Después pasamos, también vamos a colocar de igual manera como anteriormente lo mencionamos, aparte del pulso se va a colocar los 3 dedos para poder valorar el ruido, que son el estado normal, el ritmo regular, cuando el tiempo transcurrido entre cada latido es igual. Y la otra característica es la amplitud, que es cuando ocurre la expansión de la pared arterial. En condiciones normales el pulso es amplio o magnus, y en condiciones anormales, cuando el pulso es débil, es parvo o magnus. Después también se va a revisar lo que es la tensión, que es la resistencia a cuando uno obstruye el paso de sangre. Cuando el pulso es blando, la arteria puede comprimirse de manera rápida, es decir, cuando una persona está en estado tranquilo. Cuando se considera un pulso, se puede decir, duro, es cuando una persona realiza cierta actividad física, que cuando uno realiza ligera presión encima de la arteria, pasa inmediatamente el pulso de la sangre. Después continuamos con la frecuencia respiratoria. En este caso, tomando el tiempo, checamos la temperatura. En este caso tiene una temperatura de 36,5, se considera dentro del parámetro normal. Después se va a partir a evaluar lo que es la frecuencia respiratoria, que en este caso se va a colocar nuestra mano encima de la del paciente por debajo de la mano del paciente, y vamos a evaluar los movimientos de inspiración o de respiración. En este caso solamente se puede evaluar uno, ya sea inspiración o respiración. En este caso nunca se le debe avisar al paciente cuando se vaya a realizar la técnica, porque debido a que cuando le avisas al paciente, el paciente modifica su respiración y no la mantiene normal. Él considera que la va a tener normal, pero en realidad no. Se considera un parámetro normal en adolescentes y adultos
de 16, 18 o 20 pulsaciones por minuto. Arriba de 20 pulsaciones por minuto se considera taquipnea, y debajo de los 10 pulsaciones, 10 respiraciones por minuto, es bradipnea. Estas son pequeñas alteraciones que tiene uno en la frecuencia respiratoria. Después de evaluar la frecuencia respiratoria, pasamos con la tensión arterial, en donde vamos a llevar a cabo con ayuda del baumanómetro, el cual está conformado en este caso por un manómetro, una pera de goma, por un brazalete, o como muchas veces se le conoce como el manguito. En este caso la frecuencia o la tensión arterial se mide en el brazo izquierdo, debido a que tiene mayor irrigación porque está del lado del corazón. Y partimos a colocar, antes de poder colocar esto, se considera y se requiere necesario poder colocar la talla correcta y el tamaño correcto de un baumanómetro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que es de talla normal a una persona que tiene obesidad o sobrepeso. Porque si le pones a una persona de talla normal un baumanómetro de una persona con talla normal, obviamente va a causar un poco de alteración debido a que cierra el flujo sanguíneo. Y si le pones a una persona un baumanómetro de talla para personas con obesidad o sobrepeso, pues obviamente le van a dar, es decir, le va a quedar súper grande y no se va a poder como dar un parámetro normal, debido a que vas a tener que requerir inflar más el manguito o el brazalete. Lo primero que se debe hacer para poder realizar la valoración de la tensión arterial es encontrar la arteria braquial, que se encuentra a la altura del bíceps, en la cara interna. Se tienen que palpar con los 3 dedos, como lo dije hace un momento, índice, anular y medio. Entonces se pasa a encontrar la arteria braquial. En este caso la arteria braquial está aquí. Por lo tanto, se va a colocar el baumanómetro de este lado. Debemos cuidar que las mangueras no estén en este caso pegadas, o que estén juntas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros marcamos o comenzamos a hacer la valoración, si se quedan pegadas pueden marcar algunos ruidos, por lo tanto no es correcto. El baumanómetro se debe colocar 2.5 centímetros arriba del pliegue entre el bíceps y el codo, para que pueda caber el estetoscopio. En este caso se va a colocar de esta manera y se va a empezar el proceso de inflamiento o de inflación. En este caso se va a inflar hasta 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ese es el parámetro normal en un adolescente. Y se va a ir desinflando milímetro de mercurio por milímetro de mercurio. En este caso el primer ruido se marcó en el 100 milímetros de mercurio y nuestro último en 60. Pasamos a retirar lo que es el baumanómetro para poder dejar tranquilo al paciente. Y por último pasamos con los que son la auscultación cardíaca,
que son 4. Es la aórtica, la pulmonar, la tricúspide y la mitral. En este caso yo les voy a enseñar lo que es la mitral, que se encuentra debajo o entre la quinta costilla. En este caso aquí se encuentra pues una mayor valoración, un mayor sonido del corazón. En caso de que uno no escuche, pues se parte a las demás, que en este caso puede ser la aórtica o la pulmonar. La aórtica se encuentra en la segunda costilla del lado derecho. Son ruidos bastante tenues, no son ruidos que se escuchen a gran fuerza. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.